vamos a estudiar con Rashi, Bemidbar capítulo 33, 53, donde se nos dice, tomen posesión de la tierra y establezcanse allí, pues a ustedes les doy en posesión eterna este territorio. Cuando dice eterna, quiere decir para toda la vida, por todas las generaciones, por todo el tiempo. Es decir, que esa tierra que tienen que tomar posesión y vivir allí, aún hoy es promesa de Dios para el pueblo de Israel. ¿Qué nos dice entonces Rashi al respecto de este versículo? Librará la tierra, la librarán de sus habitantes. ¿Cuáles habitantes nos explica Rashi? De los habitantes originales que estaban ahí y luego se establecerán en ella. Rashi nos enseña que hay una condición para poder habitar la tierra y es primero librarla, lo cual requiere sacrificio y esfuerzo. Miremos, Dios habría podido decirle al pueblo de Israel, bueno, entonces a ustedes los espera la tierra prometida que emana leche y miel, eso no se preocupen, allá es un resort, allá tendrán de todo, solamente espichando botones y no tendrán más que hacer sino piscinear todo el día y salir de compras. Dios podría haber hecho eso con Israel, pero no, les dice, vayan y tomen posesión. Van a tomar posesiones que tienen que sacar a otros de ahí haciendo guerra. Esto nos enseña el principio del esfuerzo, no de manera mágica. El pueblo de Israel debía entrar y hacer guerra. ¿Quiénes debían hacer la guerra? Los que estaban en edad para estar en el ejército. Y una guerra siempre implica esfuerzo. Sin embargo, Dios les dice, esa tierra la van a limpiar de idólatras, van a tener que entrar y destruir todos los ídolos que habían levantado los pueblos paganos en ese lugar, van a tener que organizar todo, repartirla en las tribus, solo entonces, después de que la libren, podrán sobrevivir allí. Pero si no, dice Rashi, no podrán sobrevivir allí, esa es la condición. Ramban, que es Nachmanides, dice algo diferente. En mi opinión, este versículo transmite un precepto positivo de la Torá, que Dios ordenó al pueblo judío establecerse en la tierra de Israel. Por eso, encontramos que nuestros sabios elogiaron enormemente la mitzvah de vivir en la tierra de Israel y la prohibición de abandonar. Es en este versículo que se transmite la mitzvah de vivir en la tierra de Israel. Maimónides, Rambam con M al final, no coincidió con este concepto que dio Nachmanides, porque no incluyó dentro de los 613 mitzvot que están en su obra, el Sefer HaMitzvot, no lo veía como un mandamiento directo de la Torá sobre el pueblo de Israel. Probablemente es porque Ramban sostenía que este versículo 53 era una orden a Moshe y a Yehoshua vigente solo hasta que el pueblo judío fuera desterrado del país, pero no para todas las demás generaciones futuras, hasta que llegue el Mashiach. Por eso las comunidades judías vivieron en la diáspora durante miles de años sin ir a entrar nuevamente a la tierra de Israel, que por mucho tiempo estuvo abandonada, estaba desolada. Acuérdense que hemos estudiado que una de las profecías que está en la Torá, en el libro de Levítico, dice que en ausencia del pueblo de Israel, la tierra de Israel, la tierra prometida, se secará para que los enemigos del pueblo de Israel no la disfruten. Por eso esa profecía se cumplió. Esa tierra antes de la creación del Estado de Israel era un peladero llena de pantanos con malaria, donde no se producía absolutamente casi nada y donde vivía muy poca gente, muy pocos árabes y muy pocos judíos, ¿sí? Se cumplió que una tierra de la cual brotaba leche y miel, que era una tierra muy productiva después de que Israel es lanzado al exilio, entra en una declive y produce muy poco. Bueno, eso se revierte cuando se funda el Estado de Israel y ahora esa tierra produce tan como para exportar frutas y verduras. Una tierra que no había agua, que no había ninguna posibilidad de que produciera nada nuevamente. Entonces, Ramban, en su obra de Leyes de Reyes,
nos dice lo siguiente acerca de la tierra de Israel. En la ley número 9 dice, uno no debe emigrar de la tierra de Israel excepto con la finalidad de estudiar Torah o casarse. Así también puede irse por asuntos de negocio temporalmente. No obstante, uno no puede irse de manera permanente. La ley 10 dice, los sabios solían besar el suelo de la tierra de Israel, besar sus rocas y revolcarse en su tierra. Ley 11. Nuestros sabios dijeron que a toda persona que vive en la tierra de Israel le serán perdonados sus pecados, incluso si camina 4 codos allí, merecerá la vida en el mundo venidero. De mismo modo, si una persona es enterrada allí, es expiada. 12. La persona siempre debe vivir en la tierra de Israel, incluso en un poblado habitado mayormente por no judíos, antes que vivir en la diáspora en uno predominantemente judío. Si se va de la tierra de Israel a la diáspora, es como si adorara ídolos, como dice el versículo que está en Primera de Samuel 26:19, porque hoy me han expulsado de aferrarme a la herencia de Dios diciendo, ve, sirve a otros dioses. Y se respalda para hacer todas estas afirmaciones también Maimónides en el versículo de Jeremías 27:22, donde dice, tal como uno no debe emigrar de la tierra a la diáspora, del mismo modo no puede emigrar de Babilonia para vivir en otro país, como dice el versículo en Jeremías que acabamos de leer. A Babel serán llevados y allí se quedarán hasta el día que yo los visitaré, dice el Señor. Entonces los haré volver y los restituiré a este lugar. Aprendemos 2 cosas. De la tierra de Israel debían limpiarla de pueblos idolatras y luego sí habitarla. Y de allí no se deberían ir. Y en caso de que fallaran, de que transgredieran la Torá, como sucedió en ciertos aspectos que generan que haya expulsión, entonces Dios iba a dar una nueva opción de residencia temporal que iba a ser Babilonia, que deberían ir allí y quedarse allí y no salir de allí hasta que, como dice Jeremías, el Señor nuevamente los diera, los visite y los retornara a la tierra de Israel. Entonces vamos a mirar por qué nos enseña Maimónides acerca de que hay un paralelo entre la tierra de Israel, la tierra de Babilonia y la diáspora, ¿sí? Y por qué no se debe abandonar la tierra de Israel y por qué no se debería abandonar Babilonia en cada caso. Y además de eso, basado en qué principio es que se dice que la tierra de Israel deberían habitarla y basado en qué principio es que se dice que no deberían abandonar la tierra de Babilonia. Rashi nos dice en el Talmud Babli, que tuvo 111a, que acerca del tema de se establecerán en ella, que dice el versículo 53. Dice Rashi, una de las razones por las que no permitieron salir de Babilonia es porque su asentamiento está cerca de la tierra de Israel y hay allí mucha yeshivot. Pero sin embargo, Maimónides nos dice otra cosa. Aún así, que desaparecieran las yeshivot, deberán habitar Babilonia mientras Dios los retorne a la tierra de Israel. Las palabras que nos da Maimónides nos generan una serie de preguntas. Maimónides no cita ningún versículo de la Torá para sustentar que se deben quedar en Babilonia. Por otro lado, ¿por qué escribe Rambán tal como uno no debe emigrar de la tierra a la diáspora? Del mismo modo no puede emigrar de Babilonia para vivir en otro país, como dice el versículo. Cuando hablamos de la singularidad de la tierra de Israel, vemos las siguientes características. Una de las cosas que distingue a la tierra de Israel es que es una tierra santa. Otra singularidad es que es la tierra elegida por Dios para que habitara el pueblo de Israel. Estas características son características que comparte también la tierra de Israel con el pueblo judío. La tierra de Israel fue diseñada para el pueblo judío y el pueblo judío fue diseñado para la tierra de Israel. Fíjense que al pueblo de Israel se le llama que es una asamblea santa. Además de eso, es un pueblo elegido.
Babilonia no es una tierra santa. Es decir, cuando se dice que es una tierra santa es que ahí la presencia divina no reside. En Israel sí, pero sí es una tierra desde el punto de vista de la singularidad, es una tierra elegida. Dice, allí serán llevados y allí se quedarán. Parecería que esta ley que nos dijo Maimónides, tal como uno no debe emigrar de la tierra a la diáspora, del mismo modo no puede emigrar de Babilonia, etcétera, parecería que esta ley surge debido a que la tierra fue elegida por varios motivos, la tierra de Babilonia. Por un lado, vimos que no es una tierra santa. Por lo tanto, la comparación que hacen Maimónides entre la tierra de Israel y Babilonia no puede basarse en la santidad de la primera. ¿En qué se puede comparar a la tierra de Israel? En el aspecto de que es la tierra, es una tierra elegida. ¿Por qué? Porque Dios la eligió como vivienda temporal mientras ellos estaban en el exilio, lo que indica que Dios eligió a Babilonia como hogar en el exilio. Y por otro lado, se desprende que aún después de que las yeshivot desaparecieron, la prohibición de irse durante el exilio perdura. Hoy en día no existe comunidad judía en lo que era Babilonia. Eso actualmente es Irak. Ellos tuvieron que irse de la zona de Irak porque los musulmanes radicales los estaban asesinando y son ciudadanos del Estado de Israel actual. Entonces, la tierra de Israel que se nos narra en el capítulo 34, si miramos hoy en día, tiene unas fronteras un poco diferentes. Esto que vemos acá es en época de David. Más o menos lo que está aquí en rojo, un poquito menos de eso, es lo que es el Israel moderno. La tierra real, la que nos está hablando la Torá, por el sur, Israel va hasta esta zona del Mar Muerto, pero todo este límite es lo que era prometido también para Israel, es decir, hasta llegar al límite con Egipto, parte de lo que es el desierto del Sinaí, incluida Gaza. Hacia el norte, la tierra de Israel, este es el lago Neret, aquí queda Haifa, y parte de la zona del Líbano, incluso llegando hasta Turquía, hasta aquí arriba, es la tierra de Israel prometida en la Torá. Es decir, que es prácticamente el doble de lo que es actualmente. Hacia el lado occidental, el Mediterráneo, esa costa sigue siendo igual. Sí se ampliaría el territorio marítimo de Israel y hacia el lado este, el límite del río Jordán hacia la derecha no sería ya parte de Israel. Esa es la tierra que Dios prometió para Israel. Y curioso que en esta parashá, en la parte de Matot, se nos dice cuando Dios le ordena a Israel vayan y eliminen a los madianitas, la orden es eliminen a los niños, en ese caso los niños, a los varones niños, jóvenes de 15 que si los dejaban vivos, nuevamente se iban a organizar y les iban a hacer guerra. Porque una sociedad que ha sido educada desde la infancia, desde la pequeña, de la más temprana infancia, en el odio en contra de Israel, ya una vez instalado esa manera de pensar, es casi que imposible erradicar ese virus del cerebro. La población gazatí y la población de la parte de los palestinos que habitan Judea y Samaria, esa gente han sido educados en el odio hacia Israel desde bebés y ya tienen el cerebro dañado con respecto a ello. Por eso es que en la parashá se dice, a esos hay que eliminarlos, no los puedes dejar con vida porque vas a tener problemas sí o sí. Esa es como un paralelo de lo que tenemos hoy en día y lo que teníamos en la época bíblica. Bien.